Bienvenidos. Esta exposición continúa el video del anterior viernes relativo a las cláusulas exorbitantes del derecho privado en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés y pretende explicitar cómo la Procuración del Tesoro y cómo la Corte Suprema Federal han recibido esta jurisprudencia de las cláusulas exorbitantes del derecho privado en cuanto caracterizan a la contratación como administrativa. Procede a recordar también que la noción de cláusula exorbitante del derecho privado ingresa en la jurisprudencia de la Procuración del Tesoro a caballo de un dictamen del doctor Marienhof en 1963, del entonces procurador Miguel Marienhof, que luce en el asesoramiento vertido en el tomo 84, página 133. En esta ocasión, el entonces procurador tenía que analizar un contrato y determinar si éste tenía carácter administrativo o revestía la condición de contrato privado de la administración. Entonces, el procurador, remitiéndose a un antecedente del Consejo de Estado francés que individualiza solo por la fecha, pero que podemos deducir que refiere al caso Epoux-Bertin del 20 de abril de 1956 del Consejo de Estado francés, sostiene que los contratos pueden ser administrativos por tener por objeto la ejecución misma de un servicio público o, como otra posibilidad alternativa, no acumulativa, por contener cláusulas exorbitantes del derecho privado. Prosigue el dictamen con la explicación de qué son las cláusulas exorbitantes del derecho privado que permiten por sí solas caracterizar a la contratación como administrativa y expresa que se trata de aquellas cláusulas que serían inusuales, ilícitas, abusivas en el marco de una contratación privada porque implican una desigualdad entre las partes. Con esta definición, sin individualizar el precedente, pero hace también alusión a la sentencia también del Consejo de Estado francés vertida en el caso Stein de 1950. Es decir, que hacia 1963 ingresa en la jurisprudencia administrativa de la Procuración del Tesoro la noción de cláusula exorbitante del derecho privado que permite caracterizar a un contrato como administrativo. También tenemos que apreciar que en este estadio de evolución del derecho administrativo en el marco de la jurisprudencia de la Procuración del Tesoro se admite, tal como ocurre en Francia, porque se sigue la fuente del Consejo de Estado francés, se admite que la administración puede celebrar contratos de derecho privado o contratos privados, porque puede actuar en el campo privado, y que puede celebrar también contratos administrativos cuando actúa en el campo del derecho administrativo. Aclarando el procurador con mucho énfasis en ese momento, como era muy propio de Marienhof, que no se trata esto, no significa esto que el Estado tenga una doble personalidad, sino que puede actuar en el campo administrativo del derecho público y en el campo del derecho privado. Ahora bien, saltemos unas décadas del 63 y vayamos al año 2000, gestión del doctor Marcer, donde observamos un nuevo punto de inflexión en la caracterización del contrato administrativo y asimismo un reordenamiento de los elementos del contrato administrativo. Notemos que en el dictamen que luce en tomo 84
4, página 133 de Marienhof, bastaba con que el contrato tuviera cláusulas exorbitantes del derecho privado para caracterizar a esta contratación como administrativa. Es decir, hay una esencialidad de la noción de cláusula exorbitante del derecho privado. En este nuevo punto de inflexión, muchos años después, en el 2000, habrá un reordenamiento, una relocalización del lugar que se le asignará a la cláusula exorbitante del derecho privado, que ya no servirá o perderá esa esencialidad para definir al contrato como administrativo. En este dictamen de la época del doctor Marcel, que lleva toda la impronta de la doctrina del doctor Marcel, pero que está firmado por la subprocuradora, que es la doctora Caruso, en este dictamen, que es del 2000 y que luce en el tomo 239, página 418, la Procuración define los elementos del contrato administrativo y colaciona jurisprudencia, a tal fin colaciona la jurisprudencia existente en el momento sobre la contratación administrativa. Puntualmente trae el caso Simplas de la Corte del 93, que reedita el voto del ministro Faid en Dulcamara del 90, y sostiene la Procuración en este asesoramiento de dictámenes 239-418 que para que haya contrato administrativo tiene que darse tres elementos: persona jurídica estatal que tenga por objeto una finalidad de interés público y que el contrato contenga cláusulas exorbitantes del derecho privado. Pero he aquí que la Procuración del Tesoro da un especial énfasis al elemento subjetivo, porque aclara de un modo absolutamente contundente que basta con que se verifique el primer elemento de la persona jurídica estatal para que por añadidura se verifiquen o concurran los otros dos elementos: la finalidad de interés público y las cláusulas exorbitantes del derecho privado. Es decir, la presencia del Estado se da ya como un elemento que acarrea a los otros dos elementos. En este punto de inflexión de la caracterización del contrato administrativo que efectúa la Procuración del Tesoro en dictámenes 239-418, en esta relocalización del centro de gravitación en la noción que ya no va a estar dado por la cláusula exorbitante, sino por el elemento subjetivo persona jurídica estatal, se da de modo implícito, casi subliminal, una afirmación absolutamente trascendente. Si alcanza con que esté la persona jurídica estatal para que haya un contrato administrativo, porque esta persona jurídica estatal apareja a los otros dos elementos, a la finalidad de interés público y a las cláusulas exorbitantes, ello significa que los contratos que celebre la administración solo podrán ser administrativos, que la administración no podrá celebrar contratos privados, porque basta que se dé su presencia para que concurran los otros dos elementos. Este es un dato clave porque luego viene complementado al año siguiente, en el 2001, con el nuevo régimen de contrataciones para la administración pública, perfilado por el decreto delegado, tiene rango de ley, 1023 del 2001. Y este régimen consagra esta postulación, tanto en su artículo 1, cuando establece que se presume la índole administrativa de la contratación que se celebra, restando absolutamente virtualidad a la autonomía de voluntad de las partes,
Y asimismo también, en otro artículo, al cual a veces no se le presta la suficiente atención, que es el artículo 25, inciso D, apartado 8, que regula las contrataciones interadministrativas, que establece que es posible que las contrataciones interadministrativas no es imperativo recurrir a la licitación pública, a la regla de la licitación pública, sobre la base de que si la contratación es interadministrativa, está realizada entre dos sujetos administrativos o estatales, entre dos personas jurídicas estatales que persiguen finalidades de bien común y de interés público. En este artículo que establece la contratación directa entre la contratación directa interadministrativa, se detalla que esta tendrá lugar cuando se realice entre la administración central y las manifestaciones empresariales del Estado, es decir, las sociedades y empresas del Estado. De tal suerte, esto nos dice, este decreto del 2001-1023, nos dice que los contratos que realicen las manifestaciones empresariales del Estado, que normalmente recurren al ropaje privado, a un régimen de actuación, un régimen normativo privado, serán también administrativos, que los contratos celebrados por las manifestaciones empresariales del Estado, a las que muchas veces se suele considerar personas privadas, serán administrativos. Cabe señalar que esta doctrina del doctor Mercer, que luego, podemos decir de un modo inmediato y rápido, es ratificada por este decreto 1023 que regula todas las contrataciones del Estado, con algunas excepciones muy puntuales, como el contrato de empleo público, por ejemplo. Esta formulación del doctor Mercer es reeditada en posteriores dictámenes, quizás no con el énfasis de esta postulación inicial y con esta claridad, en dictámenes también 307, 445 del 2018 y en otros precedentes de la Procuración del Tesoro. Pero lo más importante, en puridad, lo más importante es siempre, como sucede en todos los órdenes de la vida, lo que se hace que lo que se dice. Lo más importante es lo que se hace que lo que se dice. Y fijémonos que en distintos asesoramientos también más próximos a esta fecha, como el que luce en dictámenes 277, página 196, 277, página 196, que es un dictamen de la entonces procuradora Angelina Abona, de junio del 2011, la Procuración, sin aludir a las nociones de contrato administrativo, si era público, si era privado, etc., sin incurrir en ninguna de estas disquisiciones teóricas, examina un contrato celebrado entre el Estado Nacional hacia 1991 y la Sociedad Rural Argentina, que tuvo por objeto la compra-venta del predio ferial de Palermo. Cabe hacer notar que de los antecedentes de esta compra-venta parecía o se desprendía que era un contrato de los llamados privados de la administración. Este contrato o esta operación de compra-venta, por supuesto, había sido aprobada, instrumentada y plasmada, como no puede ser de otra manera, a través de un acto administrativo. La administración siempre se expresa a través de actos administrativos. De modo tal que la Procuración ingresa al análisis de los actos administrativos de este decreto que aprobaba la compraventa y llega
a la conclusión de que tiene vicios en el objeto, en el elemento causa, que había un precio vil, etc. Y concluye que este decreto que aprobaba el contrato de compraventa efectuado por la sociedad rural al Estado era nulo, de nulidad absoluta, y que cabía presumir el conocimiento del vicio por el contratista, en el caso la sociedad rural, dado el particular deber de diligencia que tiene el contratista del Estado. Pero esta sería la única alusión que se efectúa en el dictamen respecto del contrato. Es decir, con esto lo que queremos significar es que a través de la noción de acto administrativo se cuela siempre, que es el que emite una persona jurídica estatal, se cuela el régimen exorbitante que existe más allá de las cláusulas estipuladas, que existe como bloque de legalidad de la contratación administrativa. En las palabras de Prosper Bale, en un artículo magnífico, muy interesante, en el cual analiza la crisis del contrato administrativo en Francia, en palabras de Prosper Bale, se cuela este régimen exorbitante, que es la atmósfera de derecho público que envuelve a la contratación administrativa y a todos los actos que realiza la administración. Y apresurémonos a aclarar que esta atmósfera tiene base jurídico positiva, es decir, tiene la ley de procedimientos, los artículos 12, 17, 18 de la ley de procedimientos. Toda la teoría del acto administrativo está en la ley de procedimientos y de otras normas que resultan de aplicación cuando actúa la persona jurídica estatal. Afirmación y aclaración prístina que el doctor Mercer hace poniéndose en un punto equidistante de lo que es el desarrollo científico doctrinario, pero también de lo que es la experiencia constante, diaria y cotidiana de la gestión administrativa, que nos revela esto justamente, que cada vez que actúa la administración aplica un régimen porque la administración está predeterminada en su actuación por el principio de legalidad, sentado magníficamente, perfilado magníficamente por la Corte Suprema Federal en el caso Espacio contra Ferrocarriles Argentinos de 1993. Es decir, que además de esta formulación de la Procuración del Tesoro respecto de qué es un contrato administrativo, que surge de dictámenes 239.418 y 304.291 como un punto de inflexión cualitativo que marca una diferencia con el dictamen de Marienhof y otros siguientes que constan en el tomo 84, página 133. Además de estos dictámenes en los que se da esta definición de contrato administrativo con un énfasis en el elemento subjetivo, con una aclaración de que el elemento subjetivo es necesario, como indicará luego la Corte en Pluspetrol, pero es suficiente. El elemento subjetivo es necesario, pero es suficiente. Verificada la persona jurídica estatal, por añadidura se dan los otros dos elementos a los que alude la Corte Federal en Simplas, la finalidad de interés público y las cláusulas exorbitantes del derecho privado. Además de estos asesoramientos, vemos que en otros casos, aun cuando no haya una afirmación explícita de estos principios, hay sí una aplicación como si fuera lo que normalmente debe ser, es decir, no se analiza si puede ser de otra manera. Quizás quepa así observar y criticar en la jurisprudencia de la Procuración del Tesoro de la Nación que no se observa, no se advierte en sus dictámenes una sistematización, una discriminación adecuada entre lo que es cláusula exorbitante implícita del derecho privado, muy cuestionadas por la doctrina, en particular por el profesor Casani, cláusulas exorbitantes implícitas, es decir, aquellas que en rigor no están en el contrato, pero que dimanan del régimen, y régimen exorbitante.
En puridad, en este estadio actual de evolución del derecho administrativo, cuando tenemos la definición del principio de legalidad tan clara que formula la Corte en el caso Espacio contra Ferrocarriles Argentinos, que explica que la actuación de la administración siempre está predeterminada por un bloque de legalidad externo a la contratación, no solo por lo que dice el contrato, sino por todas las normas de derecho administrativo que resulten aplicables, que conforman ese régimen exorbitante, esa atmósfera de derecho público. En realidad, decíamos, no se observa esta discriminación. En lugar de cláusula exorbitante implícita o inclusive de cláusula exorbitante, debería hablarse, debería aludirse al régimen exorbitante. La cláusula es fruto del pacto, de la negociación, y el régimen es imperativo. El régimen se aplica, no se negocia el régimen. Tiene fuerza operativa vinculante. Entonces, el contrato administrativo, entre sus elementos, tenemos que sostener que alude al régimen exorbitante y no a la cláusula, porque la cláusula solo va a ser válida a la medida en que refleje el régimen exorbitante del derecho común. ¿Qué pasa en la jurisprudencia de la Corte Federal? La Corte Suprema de Justicia, en una primera instancia y también siguiendo las vacilaciones del Consejo de Estado en materia de gestión privada de la administración, allá por los años o por las décadas 60, 70 y 80, en diversos precedentes, exhibe un zigzagueo y numerosos quiebres en la formulación o en el análisis de si un contrato era administrativo o era privado. Siempre la jurisprudencia de la Corte discurre entre estos dos carriles, que la administración puede celebrar contratos privados y contratos administrativos. Pero manifiestamente, en estos años y en contratos celebrados por esas denominadas, contratos celebrados en ese contexto normativo y de desarrollo del derecho administrativo de los 60, de los 70 y de los 80, cuando examina la Corte contratos celebrados por empresas y sociedades del Estado, llega a conclusiones que, reiteramos, tienen quiebres y contradicciones en su sistematización. En algunos casos dice que el contrato es administrativo, en otros casos dice que el contrato es privado, pero no podemos extraer lo que sería un criterio claro, preciso y contundente. Podemos mencionar en esta etapa de zigzagueos que generan cierta estupefacción si no se los considera superados por la posterior jurisprudencia de la Corte de Simplás, de Dulcamara, Simplás y Pluspetrol. Podemos mencionar como antecedentes el caso Albano contra Transportes de Buenos Aires, que es del año 68. El caso Albano contra Transportes de Buenos Aires, del 68. Al caso Livio Dante Porta contra Ferrocarriles Argentinos, que es del 73, todos de la Corte. Al caso Intecar contra Ferrocarriles, del año 79. Al caso Ferrocarriles contra Papadopoulos, de 1984. Al caso ya no de la Corte, pero que está en esa misma línea y en ese mismo tiempo, que es el caso vertido en yacimientos carboníferos fiscales contra Fravia de 1982 por la Sala Cuarta de la Cámara Contencioso Administrativa Federal. En todos estos casos vemos soluciones que en un caso se pronuncian en favor de que el contrato es privado y en otro de que es administrativo, es decir, que no asumen la estatalidad de estas manifestaciones empresariales del Estado, como posteriormente lo hará, hasta hoy en nuestros días, la Procuración del Tesoro, que hoy tiene la teoría de que hay que superar la persona jurídica, la personalidad jurídica, correr el velo y reconocer la realidad de la propiedad estatal, del gobierno y de la dirección estatal, y que estos entes, tal como lo consagra también el referido decreto 1023,
son estatales y expresan al Estado y por ende celebran contratos administrativos y no privados. ¿Qué pasa entonces en la Corte? Dijimos que acá en esta etapa 60, 70, 80 hay un zigzagueo, soluciones contradictorias, muchas veces criticadas por la doctrina. Hacia los 90, mejor dicho, en 1990, nos encontramos con el caso Dulcamara, con el voto del doctor Fahid, en el cual sintetiza magníficamente estos tres elementos que tomó Marcer. Persona jurídica estatal, hay contrato administrativo cuando hay persona jurídica estatal, finalidad de interés público y cláusulas, dijimos nosotros que corresponde ese régimen, pero cláusulas exorbitantes del derecho privado. Este voto de Fahid en Dulcamara es de recibo luego por la mayoría de la Corte en el caso Simplaz de 1993. En el caso Pluspetrol del 2007, la Corte da una vuelta de tuerca, se aproxima a la doctrina de la Procuración del Tesoro, sentada durante la gestión de Marcer, y sostiene que es fundamental, imperativa, necesaria la presencia del elemento subjetivo. Para que haya contrato administrativo, es necesario que se verifique la presencia estatal, del Estado, de la administración pública. Observemos que sostiene la necesidad, no la suficiencia, como el contundente dictamen de la gestión del doctor Marcer. La necesidad, es necesario, no llega a decir suficiente. Este fallo Pluspetrol del 2007 se aparta dramáticamente de un viejo antecedente vertido allá por 1982, que es el caso Shirato, Shirato con doble T, Shirato Shino, en el cual se admitía un contrato administrativo si había regulaciones de derecho público, aunque no estuviera la presencia estatal. En Pluspetrol se afirma la necesidad de la persona jurídica estatal, más allá de que el contrato contenga regulaciones del derecho público. Esto surge del dictamen de la Procuradora Fiscal al que remite la Corte. Es conveniente destacar que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires no sigue esta línea de Pluspetrol y considera que puede haber contrato administrativo aun cuando no se verifique el elemento subjetivo. Lo damos como una nota aparte. En definitiva entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de este viaje que hicimos el viernes anterior por la jurisprudencia del Consejo de Estado francés y del Tribunal de Conflictos? De cómo esta jurisprudencia es recibida por la Procuración del Tesoro, inicialmente a la gestión del doctor Marienhoff, luego customizada por la gestión del doctor Marcer, que sigue en esa línea hasta nuestros días, porque no ha sido modificada esa línea. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este recorrido? Lo primero es, y un poco recordando lo que sostuvimos en el anterior video, el carácter empírico, inductivo, de la jurisprudencia del Consejo de Estado francés y del Tribunal de Conflictos. Nos parece que esta jurisprudencia, que arranca muy tempranamente, porque tengamos en cuenta que el Consejo de Estado francés es creado en 1799 en Francia, si bien tenía antecedentes, por supuesto, en l'Ancien Régime, pero es refundado por la Constitución del 22 primario del año 8, que corresponde al 13 de diciembre de 1799, es decir, mucho antes del desarrollo de la jurisprudencia por la Procuración del Tesoro y de
y de la creación del Fuero Contencioso Administrativo Federal en nuestro país. Tengamos en cuenta Consejo de Estado francés 1799. Cargo del Procurador del Tesoro, ley de 1863-1864. 1863-64. Pero la Procuración, como cabeza del cuerpo de abogados del Estado, empieza a funcionar en la fisonomía que hoy le conocemos en 1947 con la ley 12.954. Entonces, hay una brecha importante temporal en el abordaje de estos temas, en el abordaje tardío de estos temas por la Procuración del Tesoro. Pero entonces, volviendo a lo que pretendíamos destacar, en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés y del Tribunal de Conflictos se va efectuando una sistematización empírica, caso por caso, que no se reconduce en un común denominador de contrato administrativo, como magníficamente sucede en la línea trazada por Simplaz, por Dulcamara, Simplaz y Pluspetrol, o en los dictámenes que lucen en el tomo 239, 418 y 304, 291. No hay una definición común denominador de la contratación. Hay casos que se indican que representan contratos administrativos. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado y del Tribunal de Conflictos, hay contratación administrativa cuando ese acuerdo, ese contrato, tiene por objeto la gestión misma del servicio público, o se vincula con una obra pública, o tiene por objeto un bien del dominio público, o contiene cláusulas exorbitantes del derecho privado, o está sometido a un régimen exorbitante. Hay por lo menos 5 criterios en línea de mínima que nos indican la presencia de la contratación administrativa con la consiguiente competencia del Consejo de Estado francés. Esto es visto en Francia mismo como la crisis del contrato administrativo, según nos informa Prosper Weil hace ya unos cuantos años. La noción del contrato administrativo está en crisis. En lo personal, consideramos que esta crisis y esta falta de formulación sistemática, dogmática, cerrada, se da singularmente o encuentra origen singular en la expulsión que realiza el derecho administrativo francés, que es tomada inicialmente acá en Argentina, pero luego la Procuración del Tesoro por lo menos se aparta, en la expulsión que efectúa el derecho administrativo francés de su seno respecto de la gestión privada del Estado. En la expulsión que realiza el derecho administrativo francés de su ámbito de aplicación, de sus soluciones, de todo aquello que concierne a la actividad que denomina privada o gestión privada del Estado, que básicamente concierne a estas manifestaciones empresariales del Estado que también existen en Francia, pero que se consideran personas privadas. Nosotros pensamos que la administración siempre actúa por una finalidad de interés público, de bien común, de interés general. Nos resulta filosóficamente inaceptable sostener que la administración puede actuar por una finalidad de interés privado. Sí admitimos que la administración pueda recurrir de un modo instrumental al derecho privado, y ello acontece y sucede en numerosos supuestos. Pero esta aplicación instrumental del derecho privado no muta, no cambia la naturaleza administrativa de la actividad, porque siempre estará como telón de fondo
este régimen exorbitante del derecho privado. Siempre estará esta atmósfera de derecho público a la que alude Prosper Weil, como que enmarca a la actividad administrativa y a la contratación administrativa, y nos apresuramos a sostener que esta atmósfera jurídica de derecho público tiene base jurídico positiva. No se trata de algo imaginario, intangible, metafísico. Tiene base jurídico positiva, según iremos demostrando en el análisis de otros tipos de contratos, como son los contratos de participación público-privada, de participación público-privada, en otra oportunidad. De consiguiente entonces, cabe afirmar que el Estado siempre es una persona pública y que aunque revista sus actos con formas privadas, siempre va a perseguir una finalidad de interés público, y esto aplicado a los contratos nos conducen a adherir a esta postulación de la Procuración del Tesoro de la Nación, perfilada prístinamente en los comentados dictámenes 239.418 y 304.291. Todas estas consideraciones que hemos efectuado, y sobre todo la cita de los antecedentes y la cita de los fallos, los arrêts de la jurisprudencia del Consejo de Estado francés y del Tribunal de Conflictos, las hemos volcado en un artículo que pronto saldrá publicado y que se los haremos llegar, sea por la página de YouTube, veremos cómo podemos ubicarlo, o por la página de Facebook del Observatorio, para que puedan ser examinados, cuestionados, criticados. Con estas palabras entonces cerramos este video que pretendió informar sobre la customización que efectúa la jurisprudencia de la Procuración del Tesoro respecto de la jurisprudencia del Consejo de Estado francés y del Tribunal de Conflictos relativa a las cláusulas exorbitantes del derecho privado que caracterizan a la contratación administrativa. Y nos volvemos a encontrar en el próximo ejemplar.